Hola, buenos días, mi amada familia en Cristo. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos ha dado para reunirnos virtualmente, para alabar su santo nombre y escuchar de su palabra. Pero antes que les presento la palabra de Dios, quiero compartir unos versículos que se encuentran en Salmo 111 del 1 al 4. Salmo 111 del 1 al 4. Dice así: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Pues las palabras de estos versículos nos indican que Dios hace grandes obras e increíbles maravillas. Dice que son conocidas a los quienes los buscan. Es decir, que Dios siempre está haciendo obras, aunque lo veamos o no. Pero qué triste será no ver la gloria y la hermosura de las obras de nuestro Dios. Tenemos la responsabilidad de hacer lo que nos indica hacer, y eso es alabar a Jehová con todo el corazón. Eso debe salir de nuestro corazón, de nuestra boca, de nuestro ser, como algo espontáneo, ¿verdad? De amor para nuestro Dios. Si no somos salvos, debemos buscarle para salvación antes que sea muy tarde. Si ya somos salvos, buscarle para arreglar cuentas con Dios y vivir para alabarle y glorificarle con nuestra vida. Nos urge a arreglar nuestro corazón con Dios y vivir alabándole por todo lo que Él hace a nuestro favor. Pues espero que ya estamos listos con nuestra familia y nuestras Biblias para otro mensaje de la palabra de Dios. Pues ore conmigo y por mí mismo para que sea claro y entendible, y que Dios tenga la libertad de hablar a cada corazón a través de este mensaje. El título del mensaje es La lógica de la ley. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la ayuda de Dios sobre este tiempo en su palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo encuentro contigo, Señor. Habla a nuestros corazones a través de tu palabra y a través de su mensajero, y usa el Espíritu Santo para llevarnos a la verdad de tu palabra. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento y ablanda nuestro corazón para poder recibirlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Y que tú siempre recibes la honra y la gloria de todo lo que decimos y hacemos a través de este video. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues abrimos la palabra de Dios en el capítulo 3, continuando en el estudio de Gálatas, capítulo 3, y vamos a considerar los versículos 19 al 29. Gálatas 3, del 19 al 29. Pablo ya ha probado que la salvación es por gracia y no por guardar la ley. Lo ha demostrado de dos maneras. En primer lugar, lo ha demostrado personalmente, ¿verdad? Es decir, por su propia vida, su propia experiencia, su testimonio, ¿verdad? Esto se ve en los capítulos 1 y 2 de Gálatas, y luego lo demostró doctrinalmente usando las escrituras del Antiguo Testamento, capítulos 3, versículos 1 al 18, lo que vimos la semana pasada. Y habiendo probado que la salvación es por gracia y no por guardar la ley, él ha planteado una cuestión importante y anticipa esa pregunta en el versículo 19a. La primera parte del versículo 19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no puede salvarnos, ¿por qué se dio la ley? Si la ley no puede santificarnos,
¿por qué deberíamos molestarnos en honrarla? Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el mismo Pablo escribe en Romanos capítulo 7 que la ley es santa, justa y buena. Pablo, si la ley es buena, ¿para qué sirve? Esta es una pregunta lógica, porque cuando se trata de este asunto de la ley, la gente se va a los extremos, siempre, ¿verdad? Si hay algo que se quiere evitar en este asunto de la ley, es un extremo. De hecho, déjeme explicárselo de esta manera. Su actitud hacia la ley ayuda a determinar la calidad de su vida espiritual. Si usted y yo tenemos una actitud incorrecta hacia la ley, vamos a tener una vida espiritual equivocada. Si tenemos la actitud correcta hacia la ley, tendremos una clase correcta de vida espiritual. De hecho, déjame ir un paso más allá. Nuestra actitud hacia la ley determina nuestra actitud hacia la autoridad en general. Los jóvenes que tienen una actitud incorrecta hacia la ley de Dios tendrán una actitud incorrecta hacia la autoridad de sus propios padres, la de la policía, los maestros, los profesores, los decanos. Los empleados que tienen una actitud incorrecta hacia la ley tendrán una actitud incorrecta hacia sus jefes, gerentes, supervisores. Y este, amigo mío, es uno de nuestros grandes problemas hoy. Ahora en Gálatas 3, 19 al 29, Pablo explica que hay 3 posibles actitudes que usted puede tener hacia la ley. 2 de ellos están equivocados. Solo uno tiene razón. Ahora bien, ¿cuáles son estas 3 actitudes? La primera actitud, el legalista dice, la ley es mi amo. Pablo dice que esto está mal. En segundo lugar, el anarquista dice, la ley es mi enemigo. Versículo 21a, la primera parte dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. El anarquista o el antinomiano, déjenme explicar que la palabra anti significa contra o en contra, y la palabra nomás es griego, significa la ley. El que significa el que está en contra de la ley. Y el que está en contra de la ley dice, sí, la ley está en contra de las promesas de Dios. Entonces, mientras el legalista dice que la ley es mi amo y el anarquista dice, la ley es mi enemigo, estos dos están mal. Pero llega el cristiano maduro, y fíjense que dije el cristiano maduro, y él dice, la ley no es mi amo, la ley no es mi enemigo, la ley es mi siervo. Versículo 19a. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sirve la ley. Pues consideremos ahora estas 3 actitudes hacia la ley. Examina su propio corazón y descubre cuál expresa su propio sentimiento en cuanto a la ley. Primero, el legalista. El legalista dice que la ley es mi amo. Ahora, para Israel, esto fue cierto. Bajo la dispensación de la ley era su amo. Míralo, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y la ley, en paréntesis puse, fue ordenada por medio de ángeles de mano de un mediador.
versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo. Obviamente, un mediador se encuentra entre dos, pero Dios es uno. 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, contesta el apóstol Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. Y esa palabra griega, encerró, significa confinado en la cárcel. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23, pero antes que viniese la fe, esta fe en Jesucristo, estábamos, los judíos, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que significa nuestro tutor, nuestro guardián, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice versículo 25, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, y ahí no está hablando del bautismo del agua, el agua nunca puso a nadie en Cristo, él está hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? De Cristo estáis revestidos, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, es decir, que no hay separación, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pues cuando Israel estaba bajo la ley realizaba tres funciones. Función número 1, era un espejo para revelar el pecado. Fue añadido a causa de las transgresiones. Ahora bien, el pecado existía antes de la ley, obviamente, pero el pecado no es transgresión hasta que se da una ley. Un niño pequeño, por ejemplo, peca, pero no se da cuenta de que peca. No sabe que es pecado lo que hizo. Y llega la edad de responsabilidad y comprensión en la que se sabe cuando mamá traza una línea, eso es todo lo que puede llegar. Y traspasar esa línea es una transgresión. Y entonces la ley fue dada como un espejo para revelar el pecado. En segundo lugar, se dio la ley como carcelero para restringir o confinar el pecado. Pablo está diciendo que la ley era como un carcelero que seguía encerrando a todos hasta que solo había una salida. Y esa salida era la fe en Jesucristo. En tercer lugar, nos dice que la ley era un tutor, un guardián. Esa palabra ayo no se refiere a uno de nuestros maestros, ¿verdad?, de la escuela. Es la imagen en el mundo griego de un esclavo que cuidaba a un niño menor desde la casa a la escuela y de regreso. Ahora el esclavo no hizo crecer al niño, el niño creció a pesar del esclavo. El trabajo del esclavo era proteger al niño para que se creciera. Funcionaba para evitar que el niño podría entrar en peligro haciendo travesuras, también para disciplinar al niño cuando lo necesitaba y para asegurarse de que el niño sale de su casa a la escuela y de regreso a su casa. Era un guardián, un tutor. El diccionario lo explica de esta manera: persona encargada en las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación.
La ley hizo eso. La ley tomó a la nación de Israel y protegió a la nación y vigiló a la nación y la disciplinaba hasta que llegó a la madurez de los tiempos y Jesús vino y cumplió la ley. Entonces, para el judío del Antiguo Testamento, la ley era un ayo, un espejo para revelar el pecado, un carcelero para confinar el pecado y un guardián para conducir y proteger. Pero mire, eso es todo lo que la ley puede hacer. Si hace de la ley su ayo, la ley puede revelar el pecado, pero la ley nunca puede quitar el pecado. Estoy seguro de que hoy muchos de ustedes se dieron en algún momento al espejo. Algunos nos miramos al espejo para ver si tenemos la cara sucia o limpia. Algunos nos miramos al espejo para peinarnos. Se mira al espejo y el espejo le dice que usted tiene una cara sucia, pero no se puede lavar la cara en el espejo. La ley le dice, usted tiene la cara sucia, usted ha hecho esto, usted ha hecho aquello y ha hecho otra cosa. La ley puede revelar, pero la ley no puede eliminar. La ley puede restringir, pero la ley no puede redimir. La ley puede ser un carcelero para confinarnos, pero no puede cambiarnos. Pues la verdad es que tenemos más leyes en nuestro país hoy que las que jamás hemos tenido en tiempos pasados, y tenemos más anarquía que nunca. ¿Alguien tuvo alguna vez la idea de que la aprobación de una ley cambió algo? No, no cambia nada. Tenemos leyes para conducir un vehículo imprudentemente o tenemos leyes contra el estacionamiento ilegal. ¿Qué diferencia hace? La ley no cambia nada. La ley puede limitar, la ley puede restringir, pero la ley no puede cambiar al ser humano. Esa es la frustración del legalismo. Aquí está este estándar alto. Y la persona dice, voy a alcanzar ese estándar. Y él no puede hacerlo. La ley puede proteger, pero la ley no puede perfeccionar. La ley puede proteger al niño cuando va de la casa a la escuela y de regreso a casa, pero la ley no hace que ese niño crezca. La ley simplemente protege al niño hasta que el niño puede crecer y madurar desde adentro. Pablo hablará más sobre esto en el capítulo 4. El capítulo que sigue, sobre cómo la ley se relaciona con la madurez espiritual. Y entonces el legalista dice, la ley es mi amo. Y yo digo, eso es una lástima. La ley puede revelar el pecado, pero no puede eliminarlo. La ley puede restringir, pero no puede redimir. La ley puede proteger, pero no puede perfeccionar. La ley puede encadenarle, pero la ley no puede cambiarle. Y además, señor legalista, le diré que la ley no es hoy nuestro amo. Cuando usted lee Romanos, Gálatas y Hebreos, usted descubrirá que el cristiano está muerto a la ley, que el cristiano no está bajo la ley, está bajo la gracia. Leo aquí en el versículo 19 del capítulo 3 de Gálatas que la ley no era parte del equipo original, se agregó la ley después. Israel comenzó con la gracia. En alas de águila, Dios los levantó y los liberó de Egipto. Empezaron con la gracia, no con la ley. Se agregó la ley. ¿Por qué? Para hacerle saber a Israel lo que estaba mal, para advertirles, para protegerlos, restringirlos, guardarlos hasta que venga Jesús. La ley fue dada por medio de un mediador, pero la gracia no se da a través de un mediador.
Aparentemente Dios les dio la ley a los ángeles. El ángel le dio la ley a Moisés y Moisés le dio la ley a Israel. Y así Israel fue alejado 2 veces de Dios. Esto no es cierto en el Evangelio. Las buenas nuevas, el Evangelio nos llegó en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo. Y por tanto la persona que se rige por la ley y dice, la ley es mi amo, se aparta de Dios. La persona que sigue la promesa se está acercando a Dios. La ley era provisional o temporal desde el comienzo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta. La palabra hasta es muy importante. En todo este pasaje dice que ahora Dios hizo esto provisionalmente. ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley nunca tuvo la intención de ser permanente. En el versículo 21 sale con valentía y dice que la ley no puede dar vida. Así dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Por supuesto, todo lo que la ley puede hacer es dar muerte. La ley dice, haz esto y vivirás. Y decimos, no puedo hacerlo. Y luego la ley dice, la paga del pecado es muerte. Ahora bien, si la ley no puede dar vida, entonces la ley no puede sostener la vida. Si no pudiera recibir la vida según la ley, entonces no puedo desarrollar la vida según la ley. Entonces, señor legalista, usted me dice que la ley es su amo. Y yo digo que lo siento mucho por usted, porque no es por eso que se dio la ley. Luego se asoma el anarquista y tenemos varios de estos hoy. Vienen en versículo 21 y dicen, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Esto me hace pensar sobre el libro de Romanos. En el libro de Romanos, Pablo plantea la misma pregunta. Bueno, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Por lo tanto, es solo pecado. ¿Alguna vez ha escuchado usted eso? Ten cuidado con eso. La palabra antinomianismo, anti significa contra y nomos significa la ley, pues significa en contra de la ley. Pues hay un pensamiento en nuestras iglesias hoy en día que dice, especialmente a los jóvenes, oye, no deje que nadie le hable sobre las reglas y la ley. Usted es libre. Usted está viviendo bajo la gracia y la gracia significa que usted puede hacer lo que quiere hacer. Y si hace mal, Dios le perdonará. ¿Ha oído esto alguna vez? Esto no es bíblico. Mire, el legalista se acaba con la gracia y el anarquista, el antinomiano, se acaba con la ley. Y Dios nunca quiere que hagamos eso. El antinomiano, el que dice que se puede vivir como quiera, dice que usted está bajo la gracia, que usted es libre. El antinomiano ha plagado a la iglesia desde el principio. Este fue uno de los problemas que Pablo encontró en Corinto. En Corinto un grupo de personas fueron salvos y dijeron, oye, estamos bajo la gracia, viviremos como nos plazca. Pablo tuvo que escribirles y decirles, oh no, la libertad no significa que usted vive de la manera que quiera. La libertad significa que vivimos para agradar a Dios. La peor esclavitud del mundo es vivir para complacerse a uno mismo. No puedo pensar en una esclavitud más terrible, en una experiencia más egoísta en todo el mundo que levantarme por la mañana y decir que voy a vivir hoy para complacerme a mí mismo.
y lo haré a mi propia manera. Eso no es libertad, eso es el peor tipo de esclavitud. Ahí es donde empezó el hijo pródigo. Recuerde, el hijo pródigo dijo: Padre, dame. No fue hasta más tarde cuando dijo: Padre, hazme, que las cosas empezaron a cambiar. La libertad no significa dame. La libertad significa hazme. Y en el pequeño libro de Judas, justo antes del libro de Apocalipsis, Judas tiene una pequeña advertencia para nosotros sobre todo esto. Judas iba a sentarse y escribir una carta, un libro pequeño sobre la salvación. Versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ahora Pablo dice lo mismo. Estos hombres que se arrastraron, los que desde antes se habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es tomar la gracia de Dios y decir: usted vive bajo la gracia, por lo tanto no se preocupe, usted puede satisfacer todos los apetitos de su vida. Parece que ellos nunca han escuchado lo que Pablo le escribió a Tito en uno de los grandes pasajes, en Tito 2:11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12. Enseñándonos. La gracia no solo nos salva, sino que la gracia nos enseña. La gracia nos disciplina, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Ahora el antinomiano o el anarquista viene a mí y me dice: un momento, ¿no hay en la Biblia un contraste entre la ley y la gracia? Sí, varias veces en la palabra de Dios se encuentra esos contrastes. Hebreos 12:18, por ejemplo, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad. Versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí hay un contraste entre el miedo y el amor, entre Dios sacudiendo y temblando y Dios alcanzando con gracia. Sí, hay un contraste. En 2 Corintios 3 hay otro contraste. Todo el capítulo, la ley del Antiguo Testamento estaba escrita en piedra. El nuevo pacto está escrito en nuestros corazones. El antiguo pacto escrito por el dedo de Dios, el nuevo pacto escrito por el Espíritu de Dios en nuestros corazones. La gloria del antiguo pacto se estaba desvaneciendo. La gloria del nuevo pacto se vuelve cada vez más brillante. La gloria del antiguo pacto significaba condenación. La gloria del nuevo pacto significa salvación. El antiguo pacto, el ministerio de la muerte. El nuevo pacto, el ministerio de vida. El antiguo pacto, esclavitud. Pero dice el capítulo 3 de 2 Corintios, bajo el nuevo pacto,
Dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hay un contraste, pero permítanme subrayar esto hoy. Aunque hay un contraste en la Biblia entre la ley y la gracia, el contraste no significa conflicto. Contraste significa cooperación. Hay contraste entre esposo y esposa. Esto no significa conflicto o competencia, significa cooperación. La ley preparó el camino a la gracia. La gracia se ve en la ley y la ley se cumple en la gracia. Y hay algunos de estos maestros ultra dispensacionalistas que nos dan la impresión que ahora estamos bajo la gracia, pueden olvidarse de la ley. Casi conduce al antinomianismo. Permítame recordarle que tanto la ley como la gracia provienen de Dios. No pueden competir entre ellos mismos, que tanto la ley como la gracia glorifican a Dios. Dios fue glorificado al dar la ley. Dios es glorificado en la gracia del Calvario. Tanto la ley como la gracia se centran en Jesucristo, quien fue creado bajo la ley. Dijo, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Vivía bajo la ley, no guardó las tradiciones, pero guardó la ley. Y el Señor Jesucristo deja muy claro que nosotros, como sus seguidores, tenemos un estándar a seguir. Me ha interesado notar que 9 de los 10 mandamientos se repiten en las cartas del Nuevo Testamento para los cristianos. El que no se repite es acuérdate del día de reposo para santificarlo. No se encuentra eso, pero él dice, sed santos porque yo soy santo. La norma de la justicia de Dios sigue en pie. Todavía es malo mentir. Cualquiera que se aferra a la gracia como excusa para mentir no comprende ni la ley ni la gracia. Todavía está malo robar. Todavía está malo cometer adulterio. Todavía está malo dar falso testimonio. Todavía está malo deshonrar a sus padres. Todavía está malo codiciar. El antinomiano dice, la ley es mi enemigo. Y mi Biblia dice que la ley moral de Dios sigue en pie. Ahora en realidad entre nosotros los cristianos la ley moral es más profunda. Usted lo sabe bien. Jesús dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, porque la ira le lleve al posible asesinato. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. No voy a cambiar eso, voy a ir más profundo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Voy a ir un poco más profundo que eso. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Deja que sus palabras estén marcadas por la sencillez y la sinceridad. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cualquier otra cosa es del maligno. Y así los cristianos no estamos libres de obedecer la ley moral de Dios. La ley ceremonial cumplida en Cristo, la ley judía de calendarios, fiestas y ayunos, todo cumplido en Cristo.
la ley moral cumplida en Cristo y ahora cumplida en nosotros que andamos por la gracia de Dios. Esto es de lo que Pablo habló en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces él responde y dice, en ninguna manera. Y entonces no vamos a escuchar al antinomio, el anarquista que dice la ley es nuestro enemigo. No vamos a escuchar a los legalistas que dicen que la ley es nuestro amo. Vamos a escuchar al apóstol Pablo, quien dice la ley es nuestro siervo. Ahora, amigo mío, si no eres salvo, la ley es su ayo. Si usted eres una persona inconversa, la ley de Dios está sobre su cabeza y Dios le juzgará por su ley. Pero aquellos de nosotros que hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no estamos bajo la ley. No podemos ser condenados por la ley. Ya hemos sido salvos por gracia. Y habiendo sido salvos por gracia y habiendo recibido una nueva naturaleza, la ley ya no es nuestro enemigo. La ley no es nuestro amo. La ley es nuestro siervo. No trabajo para complacer a la ley. La ley funciona para mi favor. Veamos esto ahora, Gálatas capítulo 3. Pablo nos dice que los cristianos tenemos una posición madura ante Dios. En el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios. Hijo no significa recién nacidos, sino maduros, hijos maduros por la fe en Cristo Jesús. Cuando usted nació en la familia de Dios, instantáneamente fue adoptado para ser un hijo adulto maduro. Dios no nos trata como a bebés. En lo que respecta al tiempo, alguien aquí quizás solo tiene 3 días en el Señor y se puede ser propenso a decir, bueno, solo soy un bebé en Cristo. No se puede esperar mucho de un bebé. Y el Señor dice, espera un momento. Cuando le salvé, le adopté y le di el puesto y los privilegios de un hijo adulto. Eso significa que ya sabe cómo hablar. Eso significa que usted puede empezar a caminar desde el comienzo. Los bebés naturales no pueden hacer esto. Esto también significa que usted puede comenzar a firmar cheques y aprovechar su herencia espiritual. Dios nos trata como a hijos adultos y ninguno de nosotros se puede decir, bueno, soy demasiado inmaduro en la fe, porque no es cierto. Todos los recursos y todas las responsabilidades y todas las riquezas están disponibles para todos los santos, sin importar cuán joven o viejo que sea. Y esto incluye a usted y a mí. Él dice en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Jesús de Cristo estáis revestidos. ¿Puedo compartir una verdad interesante? En el Imperio Romano, cuando un niño alcanzaba la edad de madurez, se cambiaba de estilo de ropa. Siempre podía saber cuántos años tenía alguien, porque si usaba cierto tipo de prenda, era inmaduro, era menor de edad. Pero cuando ese niño ya había alcanzado esa edad de madurez, esa edad en que fue aceptado con los adultos, se quitaba la prenda de niño y se vestía con una de adulto. Eso le sucedió a usted cuando usted fue salvo. El Espíritu Santo de Dios lo bautizó en el cuerpo de Cristo y se quitó la vieja prenda de niño y le dio la ropa de justicia como un adulto de pie ante Dios. Se puede ver que las leyes son necesarias para los bebés inmaduros.
Cuando mis hijos eran pequeños, teníamos que manejar nuestro hogar bajo la ley. No se acerque a esas gradas, ten cuidado, no ponga un tenedor en ese enchufe eléctrico. No se acerca a la autopista y cuídese mucho con esa orilla. Y estoy seguro que nuestros hijos, cuando estaban creciendo, pensaban que nuestro hogar era un lugar terrible para vivir, pero porque era como una cárcel. No haga esto y no hagas aquello. Recuerde a la madre que llevó a su pequeño hijo de visita y el niño miró a su alrededor, y esta señora que estaban visitando tenían muchas antigüedades y cositas hermosas en su casa, y el niño dijo: oh, mira todas las bonitas, no. Pero ¿sabes algo? Si usted no inicia con enseñar a sus niños con la ley, nunca vivirán lo suficiente para experimentar la gracia de Dios. Se quemarán o se matarán, se quedarán sin un vehículo o harán una tontería que tal vez le llevará a un accidente que se quitará la vida. ¿Sabe algo? Nuestras escuelas cristianas no deberían tener reglas. Cada estudiante en ese campus debe ser tan maduro espiritualmente hablando que por amor a Dios y por la gracia de Dios siempre hacen lo correcto. Pero en cada cuerpo estudiantil, en cada grupo, tenemos algunos bebés espiritualmente. Lo mismo ocurre con una iglesia. Tiene que tener ciertas reglas o tendríamos un caos. Y Pablo nos está diciendo aquí: Dios nos trata como a hijos adultos. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. Todos somos uno, iguales en Cristo. Ahora la ley ha separado a los judíos de los gentiles. Pero la gracia no hace esa separación. La ley separaba a los hombres de las mujeres. Yo recuerdo cuando era niño, visitamos a diferentes iglesias y porque íbamos para las campañas y los hombres se sentaban en un lado con los hombres, los jóvenes, y las mujeres se sentaban con las jóvenes en el otro lado. Yo siempre pensaba: qué raro. Me gusta cuando las familias se sientan todos juntos. Pero eso es la ley. La ley separa, la gracia une. La ley incluso separó a los ricos de los pobres. Hay leyes especiales para los pobres. La gracia no hace eso, no es así. La gracia dice: no arrastres esas cosas aquí. Todos somos uno en Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice en el versículo 29, vivimos según las promesas, no según las amenazas. Ahora los niños pequeños viven de las amenazas. No se puede explicar a un niño de 2 años de edad que es un camino de 10 toneladas. Esa autopista parece un hermoso lugar para jugar. El niño quiere saltar la línea blanca de un lado a otro. Sí, pero todo lo que el niño entiende es castigo y recompensa. Castigo y recompensa. Eso es todo lo que entiende un niño. Y envejece y comienza a aprender algunas cosas y se puede razonar con él y se puede hacer promesas. Y ya no tiene que decirle: ahora si se acerca a la autopista le daré nalgadas. Usted dice: usted quiere vivir, ¿verdad? No. Le haré una promesa: si no se acerca a esa carretera, le prometo que los camiones no le golpearán. Ahora, ¿de qué vive usted? ¿Tiene alegría por la noche porque le saliste con la suya? Se va a la cama por la noche y dice: chico, ¿realmente los engañé hoy? Eso no es maduro.
Los niños hacen eso, los niños se van a la cama por la noche y se ríen entre las sábanas y dicen, vaya, realmente engañamos a papá hoy. No es así. Algunos de los hijos de Dios actúan así igual. No se puede engañar a Dios. El cristiano maduro dice, la ley es mi siervo. Ahora bien, ¿cómo me sirve la ley? ¿Cómo me sirve la ley hoy? Bueno, de la misma manera que me sirvió antes de ser salvo. La ley me ayudó a llegar a ser salvo. ¿Cómo me ayudó la ley a ayudarme a ser salvo? Número 1, reveló mi pecado. El Espíritu Santo de Dios tomó la palabra de Dios y la sostuvo ante mi rostro y dije, oye, estoy sucio con el pecado. Bueno, empezaré a mejorar mi vida, seré confirmado, haré esto, haré aquello. Y cuanto más trato de mejorarme para ser aceptado por Dios, más viene el carcelero y me dice, no, eso no le salvará, eso no le salvará. La ley me reveló mi pecado y la ley me restringió y me convenció y luego la ley me llevó a Cristo. Eso le sucedió a un compañero de los evangelios, un compañero al que llamamos el joven rico. Vino corriendo hacia Jesús. ¿Cómo llegó ahí? La ley lo trajo ahí. Dijo, todas estas cosas que he hecho desde mi juventud. Entonces, ¿por qué no está feliz? Porque no estoy satisfecho. La ley no me satisface. El problema es que el joven rico tampoco recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Y entonces la ley me sirvió a mí, ayudándome a salvarme. ¿Cómo? Reveló mi pecado, me acercó a Cristo y como escribe el doctor Maxwell en su libro, me empujó a Cristo. Entonces el Espíritu Santo me mostró su gracia. A menos que la ley lo condene, no se convertirá por gracia. Y la verdad es que hoy en día no escucha mucho de este tipo de predicación. Gran parte de la predicación evangelística que escucha hoy no tiene nada que decir sobre la ley de Dios o la santidad de Dios, la justicia de Dios, el juicio de Dios. Es una especie de evangelismo de lustre, todo bonito. Así es, y el Señor Jesús no predicó así. Juan el Bautista no predicó así. Pablo no predicó así. Pues, ¿cómo me sirve la ley ahora que soy salvo? De la misma manera. Me muestra mi pecado. La palabra de Dios sigue siendo un espejo que me muestra mi pecado. No vamos a entrar en eso ahora, pero lee Romanos 7. En Romanos capítulo 7, Pablo tiene esta experiencia. La ley le mostró su codicia. La ley le mostró cuán malvado era realmente su ser, su carne. La ley lo llevó a ser miserable y decir, ¿cuál es la liberación? ¿Cómo puedo ser liberado? Y la respuesta vino a través del Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que hacen los cristianos? Los cristianos tratan de volver a ponerse bajo la ley. Voy a diezmar mejor. Voy a repartir más folletos que la semana pasada. No haré esto, no haré aquello. Y trataré de mejorarme. Y funciona bastante bien durante unos 3 días y luego todo se desmorona y descubren que son grandes pecadores y por sí mismos no pueden hacerlo. De eso se trata Romanos 8. Romanos 8 dice que la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Eso es algo hermoso. Mientras camina en el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para producir la justicia de Dios.
no puedo hacerme justo. La ley no pudo hacerme justo. Pero el Espíritu Santo puede usar la ley para ayudarme a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Entonces el cristiano maduro dice, la ley es mi siervo. Él dice con el Señor Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Se deleita usted en hacer la voluntad de Dios? Cuando usted lee las reglas de tránsito, dice, bueno, no necesito leer estas reglas, estas leyes. Me deleito en hacer la voluntad de Dios. Encuentra de su corazón, mientras lee la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios lo ilumina y luego lo capacita. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Él está diciendo, seamos mayores. Los niños pequeños necesitan un ayo, pero a las personas maduras se les puede confiar un siervo. Y la ley es nuestro siervo para ayudarnos en este camino de vida que tenemos en Cristo. Oremos juntos. Incline su rostro conmigo. Amado Padre, somos tan propensos a los extremos y negamos la gracia por nuestro legalismo o negamos la ley por nuestra anarquía. Concédenos ese hermoso equilibrio donde la ley se cumple en gracia. Oh, qué hermoso es la gracia de Dios a través del Espíritu de Dios. Produce la justicia de la ley en nosotros mientras caminamos en el Espíritu. Oro para que nos libres de ser inmaduros, de disfrutar de violar su ley solo porque queremos. Ayúdanos, Señor, a no caminar sobre este borde oscuro del desafuero. Más bien ayúdenos a caminar tan cerca de usted que ni siquiera tengamos que preocuparnos por la ley. Estamos tan absortos en el amor, como dijo Jesús, si me amas, guardarás mis mandamientos. Gracias, porque la ley se ha convertido en nuestro servidor, en nuestro siervo. Oh Padre, le pedimos que les ayude a los que todavía no son salvos, que todavía no lo conocen como Señor y Salvador, que les dé un nuevo deseo de aceptarle hoy, poniendo su fe en Jesucristo, su Hijo. Oro esto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Pues si alguno escuchando mi voz esta tarde tiene dudas de su salvación, tiene dudas de dónde pasará la eternidad, si le toca morir, le invito a orar conmigo esta oración para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Solo repita esta oración poniendo su fe en Cristo Jesús. Oremos. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. Reconozco que merezco ir al infierno y creo que solo tú puedes salvarme. Por favor, perdona mis pecados. Limpia mi corazón con su sangre preciosa. Hoy le acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la vida eterna que hoy y para siempre me da. En el nombre de Cristo. Amén. Pues gracias por escuchar este mensaje hoy. Si usted hizo una decisión de fe, queremos escuchar de usted para poder orar con usted y ayudarle con material para su crecimiento en Cristo. Que Dios les bendiga.